Vía Pública. Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El gobierno mexicano decidió conceder la extradición a Chile del exfrentista Raúl Escobar Poblete, el llamado comandante Emilio. Esa era su chapa. Bueno, era requerido o es requerido por la justicia de nuestro país como uno de los autores y ya condenados del asesinato del senador Jaime Guzmán. No nos confundamos con Ricardo Palma Salamanca, que es el caso de Francia y una extradición que se le niega. En este caso, esta extradición se concede. Fue la Cancillería mexicana quien comunicó esta jornada la decisión de extraditar al comandante Emilio a nuestro país. Está acusado además de participar en el secuestro de Christian Edwards. Está más que acusado, está condenado. Y diversos delitos cometidos en México. La medida del gobierno mexicano se fundamentó en que el gobierno de Chile ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición que ambos países firmaron el 2 de octubre de 1990. Desde el gobierno chileno reaccionaron con satisfacción a la noticia, así lo hizo saber el canciller Roberto Ampuero a través de su cuenta de Twitter. Y los resultados de la última encuesta CADEM Plaza Pública dejaron en evidencia un desplome en la aprobación ciudadana respecto de Carabineros, mientras que el presidente Sebastián Piñera también sufrió mucho esta semana. Llegó a un nuevo mínimo. La encuesta se realizó cuando la muerte de Camilo Catrillanca ya se conocía, por lo que la ciudadanía también lo consideró al momento de responder. De esta forma, Carabineros cayó 28 puntos porcentuales, llegando a 39% de aprobación y subiendo a un 55% en su desaprobación. Carabineros, que hace un tiempo era la institución insigne de respaldo ciudadano. Por su parte, escuche bien, el presidente Sebastián Piñera bajó un 38% de aprobación. Es la más baja de su mandato, ¿eh? Situación que también afectó al resto del gabinete. Conversaremos de esto junto a Roberto Isixson, que es gerente de Asuntos Públicos de CADEM, para que nos explique el entramado de esta encuesta, qué significa, qué es lo que quiere contestar la gente, o sea, qué quiere decir más que contestar con estas respuestas que conocimos. Y ha generado debate, una propuesta académica para combatir la congestión y la contaminación de una ciudad tan grande como esta, Santiago. Fíjese que el estudio de la Universidad Católica sugiere que se implemente una restricción vehicular de 2 dígitos diarios durante las horas punta y que cuente con la opción de eximirse por medio del pago de un pase diario, cuyo valor varía por tipo de vehículo y la época del año, pero en torno a 9.000 pesos diarios a quien le toque restricción y quiera usar igual su auto. Bueno, ¿a dónde irían esos fondos? Vamos a conversarlo. Según el estudio, de aplicarse esta tarificación, los tiempos de viaje en auto bajarían un 14% y en el caso de los buses un 3%. En cuanto a las emisiones contaminantes, podrían disminuir hasta un 35%. De esto estaremos conversando en Vía Pública con 2 expertos en el tema. Vamos a la pantalla, ¿le parece? Con la pregunta del día, ¿crees que el proyecto que propone restricción vial y que tú puedas pagar para poder eximirte de ella puede ayudar a disminuir la congestión vehicular en Santiago, sí o no? Ahí está la pregunta planteada, está la invitación hecha, vamos a una pausa y volvemos a las mesas de conversación aquí en Vía Pública. Mesa de conversación, la encuesta CADEM hoy nos convoca. Y está justamente su, ¿qué es presidente? Gerente de Asuntos Públicos. Pero el que la lleva, un buen chileno. Roberto Isixson de CADEM, muchas gracias por estar aquí, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Y, a ver, esta encuesta era previsible, mirado en lo macro, que una noticia que afectó tanto a la opinión pública, afectara tanto la valoración de los políticos y de la institución afectada, o no siempre hay esa correlación? No, yo creo que una noticia de esta magnitud, con las implicancias políticas, sociales que tiene, evidentemente que iba a tener un impacto. La pregunta era, ¿qué impacto iba a tener? La aprobación del presidente Piñera venía cayendo de forma sistemática, había tenido un veranito San Juan producto de la Haya, pero venía retrocediendo desde un pic que había alcanzado en junio, julio, de casi un 60%. Entonces era muy probable que
tuviera un impacto. Ahora, la magnitud del impacto dame es un muy paréntesis. significativa. ¿Ese declive en el cual venía era el natural de un presidente en este tiempo o había algo que llamaba la atención? No, mira Matías, ¿sabes qué? Yo llevo 10 años siguiendo la aprobación de los presidentes y por lo tanto ha sido súper interesante ver cómo la aprobación de este gobierno se comporta. Y la verdad es que en Chile, al menos, y también hemos visto también afuera, los ciclos de aprobación presidencial tienden a comportarse o a repetir ciertos patrones comunes. Por ejemplo, sabemos que en los primeros 6 meses hay luna de miel. Yeah. Es decir, que la aprobación parte por sobre lo que te votaron, 50 y tanto por ciento, digamos, y empieza a mejorar en la medida en que avanzan los meses. Luego viene una segunda etapa, que es la frustración de expectativas o el desencanto de la luna de miel. 6 meses aproximadamente. Que son los 6 meses siguientes, y donde la aprobación se empata con la desaprobación, pero nunca la supera. Que es un poco lo que tocó vivir a Piñera. Y luego viene la tercera etapa, que uno dice es el frío y largo, duro invierno que dura casi 24 meses o incluso más, donde la desaprobación supera de forma significativa a la aprobación. De hecho, en el último gobierno de la presidenta Bachelet, en octubre del primer año, la desaprobación superó a la aprobación y finalmente nunca lograría la presidenta Bachelet dar vuelta a ese indicador. Entonces, la pregunta que viene ahora, en esta etapa que entró el presidente Piñera, es si va a lograr o no dar vuelta, o al menos volver a cerrar esa brecha, o si la desaprobación se va a mantener estadísticamente significativa sobre la aprobación. Hay 10 puntos de diferencia hoy día entre los desaprobadores, 48%, y los aprobadores, 38%. Y oye, un último dato que es interesante, porque si uno mira el primer gobierno del presidente Piñera, en esta época la aprobación seguía siendo muy alta. ¿Y más alta que la desaprobación? Y más alta que la desaprobación, producto de los mineros. O sea, ¿se desinfló antes la aprobación en este segundo mandato? Gobierno sí, porque también lo que me he dado cuenta en la historia, digamos, de los últimos 4 gobiernos, es que la aprobación reacciona de forma muy significativa en casos muy particulares. Por ejemplo, los mineros. Por ejemplo, Juan Fernández, por ejemplo, Cabal, que sacan de alguna manera de la ruta normal que tiene el comportamiento de la opinión pública con su presidente. Eso es lo que los analistas a veces llaman los hechos de baja probabilidad y alto impacto. Claro, exacto. Que no saben cuándo ni qué va a venir, pero que dan vuelta un poco el tablero. Y que también dan cuenta de que hoy día la posibilidad de que tiene un gobierno de controlar la agenda es muy escasa. O sea, los gobiernos no tienen posibilidad de control de agenda. Lo que tienen es la posibilidad de encauzarla. Pero finalmente, desde mi punto de vista, hoy día gobernar se trata de manejar expectativas, de ir encauzando las expectativas que se generan en la opinión pública, y eso es lo que le ha pasado a este gobierno, que no pudo mantener altas las expectativas asociadas a la idea de tiempos mejores. Desde el punto de vista de la aprobación o del respaldo o desaprobación, ¿podría ser el caso Catrillanca para Piñera lo que fue Cabal para Bachelet? No, está lejos de eso. El caso Cabal fue muy significativo, muy inmediato. Votó la presidenta entre una semana y otra más de 10 puntos y la desaprobación se consolidó sobre casi el 60%. Este caso en particular no tuvo esa dimensión. Porque Cabal es más personal con la presidenta. Claro, porque efectivamente tiene que ver con la presidenta y con sus atributos, con su imagen, y en este caso, a pesar de que se le asigna una responsabilidad significativa al gobierno, es un factor exógeno a la labor propia del gobierno. Entonces, exógeno en el sentido es relativo, eso algunos lo discuten. Alguien dice que esto es directamente causa de la cantidad de jungla, por ejemplo. No, lo que pasa es que a ver, es exógeno porque evidentemente no es un error causado por el presidente Piñera y por su actuación directa, a diferencia de lo que podría haber sido el caso Cabal. Ahora, de hecho, nuestra propia encuesta muestra que quienes creen que el conflicto mapuche ha ido aumentando, le asignan esa responsabilidad de que haya ido aumentando el gobierno. Desde mi punto de vista, yo tengo la impresión de que aquí el gobierno hizo una apuesta por la Araucanía. Tanto desde el lado de la seguridad como por el lado del plan Araucanía, que en el fondo es el reconocimiento de los pueblos originarios. O sea, uno de sus 5 temas es la Araucanía. Claro. Y por lo tanto eso evidentemente lo expone mucho más a ser identificado como el responsable. Si tú asumes esa responsabilidad al comienzo de tu gobierno, apuestas por ello, juegas a 2 ministros en ejes distintos. En el conflicto de la Araucanía, cosa que no había pasado hace mucho tiempo, es evidente que cuando hay un conflicto o algo explota, sea tu responsabilidad. En 8 meses el presidente Piñera ha viajado 4 veces a la Araucanía. Claro. Entiendo que la presidenta Bachelet, me equivoco, se fue una o 2 veces en todo el mandato. O sea, hay una apuesta clarísima.
y sucede lo de Catrillanca. Pero volvamos, que yo te metí un paréntesis de esta semana y cómo la gente se aproximó al tema Catrillanca y el tema mapuche. Bueno, o sea, ¿qué ocurre? Evidentemente sabíamos que iba a tener un impacto, no sabíamos de qué magnitud iba a ser el impacto. Y en resumen, ¿qué es lo que ocurre? Uno, que la aprobación de Carabineros disminuyó 28 puntos, se ubicó en su mínimo histórico. Impresionante, ¿eh? Mínimo histórico. Carabineros cae del 67% a 39%. Esos son 28 puntos porcentuales. Y había estado en un 41, 42 en medio de la crisis del caso Huracán. Ya venía se había recuperado de Huracán con el cambio de la primera plana, de la llegada de Hermes Soto. Había ganado casi 20 puntos de aprobación en los últimos 7, 8 meses, que se demolieron en tan solo una semana. Previo Huracán, ¿te recuerdas cuánto tenía de aprobación Carabineros? ¿De qué orden? No, o sea, Carabineros previo Huracán y previo Paco Gate, como se dice mediáticamente, estaba en orden del 80% de aprobación. Era la institución más aprobada. De hecho, mira, yo me metí a ver una encuesta que hizo el Centro de Estudios Públicos en la Araucanía, y Carabineros era la institución con más confianza para los mapuches. Para los mapuches, Carabineros era la institución más confiable, mucho más que el gobierno, mucho más que las municipalidades, mucho más que todas las otras instituciones. Y esto generó un cambio... Ahora, ¿esto es representativo de todo el país? Esto es representativo, Santiago, esto es representativo de todo Chile. Son 700 encuestas donde hacemos más de 180 comunas que representan el sentir nacional. No representan la opinión específica de la región de la Araucanía. Sería interesante que se hiciera un trabajo en la Araucanía, porque hay algunos que sostienen que una cosa es mirarlo desde Santiago y otra cosa es allá en la región de la Araucanía, donde esa es la discusión que uno escucha, no sé quién tiene la razón, de que la mayoría en la región, mapuches y no mapuches, están de acuerdo con mayor presencia policial allí, que es una mirada muy distinta un poco desde la elite de Santiago, del Twitter, en fin. Sí, yo entiendo ese punto y sería interesante efectivamente conocer hoy día la opinión de la región. Para eso hay que destinar recursos especiales. Nuestra encuesta es una encuesta semanal que tiene la misma muestra, llega a las 15 regiones del país, no puede destinar en una semana específica toda su investigación a la Araucanía. Entonces, Carabineros, previo Paco Gate y previo Huracán, claro, ¿no 80%. Está 80%, cayó a 40 y tanto. A 40 y tanto, sube de nuevo a 60. Recupera después de todo el cambio de mando, en fin, una limpieza que hacen, y estaba estacionado en 67, que es bastante bueno para una buena aprobación. Y esto le pega un golpe enorme, 28 puntos porcentuales a 39% de aprobación. De hecho, lo que también es interesante es que no solo impacta la aprobación, o sea, no tiene un efecto solo en su institución, sino que afecta a todas las Fuerzas Armadas y de orden. Si uno suma también lo que pasó con el Ejército la semana pasada... ¿Alcanzó a entrar No, le pegó, sí, alcanzó a entrar y le pega lo de fuerte los narcos al Ejército. Y las ventas de armas, alcanzó a entrar en la... De hecho, la aprobación del Ejército se cae también 15, 16 puntos, si no me equivoco. Afecta la aprobación de la PDI, que se cae significativamente 8, 9 puntos. La de la Marina cae, la de la Fuerza Aérea cae. O sea, todas las instituciones caen, todas las instituciones de orden caen. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, lo que ocurrió esta semana es que se frustra uno de los pilares del concepto de tiempos mejores, que es que este gobierno iba a recuperar el orden. Tiempos mejores es la promesa del presidente Piñera, que desde mi punto de vista estaba sostenida en dos temas. Uno, el económico. Que también estuvo puesto en duda la semana pasada. Que ya está puesto en duda desde hace bastante tiempo, producto del cierre de algunas empresas, el debate que hubo en torno al sueldo mínimo, el aumento de las bencinas. Las proyecciones de crecimiento del Banco Central para el próximo año. A pesar de que sabemos que la economía está creciendo significativamente, la inversión está creciendo, el desempleo. O sea, porque sabemos que existe un gap entre la expectativa y la realidad económica y eso se demora en instalarse. Pero ahí ya había un factor de frustración. Y el que se ha visto afectado ahora, que estaba muy firme hasta hace 2 o 3 semanas atrás, era esta sensación de orden que entregaba el gobierno. Lo que generó el caso Catrillanca es efectivamente un desorden significativo, inestabilidad especialmente asociada a las Fuerzas Armadas. Luego se han sumado otros casos que impactaron muy significativamente a todas las instituciones. Luego también cae la aprobación de Andrés Chadwick, cae la aprobación de Rodrigo Villa, y es la primera semana donde por primera vez quienes creen que Chile va por un mal camino, 47%, supera a quienes creen que el país va por un buen camino, 42%. Se echó a perder la atmósfera. Se echó a perder el clima. Se enrareció la atmósfera y el clima. Sí, y la pregunta es si entonces lo que viene ahora hacia adelante es si es que el gobierno va de alguna manera a lograr encauzar la agenda,
cuáles van a ser los pilares para encauzar esa agenda y si es que va a lograr empezar a cerrar la brecha o si finalmente la desaprobación se va a sostener de forma significativa y permanente sobre la aprobación, como le ocurrió a la presidenta Bachelet en su último gobierno y también como le ocurrió al presidente Piñera en su primer gobierno. El presidente Piñera solo logró volver a dar vuelta a las curvas hacia finales del año 4. Hacia finales del año 4. ¿A la presidenta Bachelet le pasó también? A la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Bachelet 1 sí. Sí, y definitivamente, porque la presidenta Bachelet tenía un 84% de aprobación. Claro. En el caso de Bachelet 2, no, nunca ocurrió que la aprobación superara nuevamente la desaprobación y la presidenta terminó con más desaprobación que aprobación. Que habla también un poquito de los nuevos tiempos y de la forma como tenemos hoy día estos ciudadanos mucho más empoderados de relacionarse con la política. Roberto Isakson, lo numérico está sobre la mesa. Sebastián Piñera con una aprobación del 38%, la más baja de su mandato, de este mandato. Sí. Eso es lo cuantitativo. Y lo cualitativo es de perogrullo, pero igual hay que preguntártelo porque a lo mejor aparecen otros factores. ¿Es el caso Catrillanca el mayor factor o el factor fundamental de derrumbe, ¿no es cierto? O sea, no de derrumbe, ojo con esto, que bueno, la aprobación del presidente cayó solo 3 puntos. Ya, y de hecho, déjame darte un dato. Pero ese es el factor fundamental. Sí, ¿aparecen otros? Aparecen otros desde antes, que tienen que ver, están principalmente asociados a economía. Más que economía, a sueldo, desempleo, quizás también algunas opiniones en torno a la presentación del proyecto de reforma tributaria, pero el de esta semana en particular es el conflicto mapuche y no hay otro. El de esta semana, el que explica la caída del 41 al 38. Luego, hay que recordar que la aprobación del presidente estaba post-Haya en 51. Entonces, lo que explica la caída del 51% post-Haya a este 38 es un mix de frustración de expectativas económicas, y golpe que es muy fuerte. Golpe que tiene que ver con el caso Catrillanca. Ahora, otra cosa importante que es que, independiente del 38%, si uno ve el contexto global, el 38% sigue siendo una buena aprobación para un presidente de la República. Sigue siendo más aprobación de la que el presidente obtuvo en votos en la elección presidencial. El presidente sacó más o menos un 27% del 100%. En un contexto donde un 50% no participó de las elecciones. O sea, tiene más aprobación que de los votos que obtuvo. De los votos duros suyos. Y luego uno compara el contexto latinoamericano, o sea, la aprobación de Macri está bajo el 30%, la aprobación de Macron en Francia está bajo el 30%, la de Theresa May está bajo el 30%. O sea, en contexto global sigue siendo una buena aprobación. La aprobación de Donald Trump, por ejemplo, que acaba de tener un buen resultado electoral, estaba en torno al 38%. O sea, sigue siendo una buena aprobación en este contexto que está cambiando. No cabe derrumbe, entonces. Que todavía no cabe derrumbe desde mi punto de vista. Ahora, la pregunta es cómo va a evolucionar, cómo va a cerrar el año. Eso me parece muy importante, porque como cierra el año también va a marcar una pauta de cómo va a terminar su mandato. Porque sabemos sí que, y esto ha pasado en todos los gobiernos, que en marzo, abril del año 2, la desaprobación se instala sobre la desaprobación y comienza este frío y largo, duro invierno que dura 24 meses, que hagas lo que hagas, vas a tener más desaprobación. Después viene un repunte, el repunte final, claro. Un repunte que en Bachelet 2 no ocurrió. O sea, ocurrió el repunte, pero lo que pasa es que no alcanzó a dar vuelta o superar la aprobación o la desaprobación. Pero el repunte ocurrió, sobre todo en las últimas, diría yo, los últimos 2 meses, con la aprobación de la ley de aborto, de la consolidación del tema de la gratuidad, la aprobación del presidente más que duplicado, un 6% aumentó la aprobación en ese último periodo. Roberto Isakson de CADEM, que semana a semana nos está manteniendo monitoreados sobre un termómetro muy al callo, y con la misma pregunta siempre para poder comparar peras con peras. Y nos permite entonces ir viendo la variación de aprobaciones y desaprobaciones de los ministros, de los gobiernos y ver cómo se comporta respecto de la pauta noticiosa que va ocurriendo. Roberto, gracias como siempre. Muchas gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. Chao. ¿Crees que el proyecto que propone restricción vial con pase ayuda a disminuir la congestión vehicular? Hasta ahora, 26% cree que sí, el 74% cree que no. Vamos a estar con algunos expertos que nos van a dar la mirada académica, más técnica, más científica sobre esto y vamos a discutir sobre otras soluciones. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Hay un estudio que propone una restricción vehicular de 2 dígitos diarios para todo tipo de autos y que eventualmente haya personas que quieran eximirse de esa restricción, pero pagando 9.000 pesos diarios para poder saltársela, por así decirla, pedir un permiso. Esos 9.000 pesos diarios, supuestamente que es un precio estudiado, de tal forma que
que sea lo suficientemente alto para que no se use todas las veces, sino de manera excepcional. ¿Qué efectos tendrá eso? Lo vamos a conversar con los expertos. Nos acompaña hoy Juan Pablo Montero, que es académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica y líder de esta investigación del Centro de Políticas Públicas de su universidad. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Matías. Y Juan Pedro Sepúlveda, es académico de la Universidad de Santiago. Juan Pedro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo presenté porque tú lideras este estudio. Lo presenté en su parte principal correctamente. Son 9.000 pesos diarios. Sí, hubo una sola corrección. Que tú dijiste 2 dígitos diarios. La verdad que son 4 dígitos diarios. O sea, son 2 días a la semana. Lo que pasa es que si es menos, si solamente son 2 dígitos diarios, la ganancia en términos de menor congestión es muy poca. Entonces nuestro estudio indica que lo mínimo es tener 2 días a la semana de restricción. Y efectivamente el pase diario son 9.000 pesos, para eximirse de eso. El típico problema con estas restricciones vehiculares... verdes y no verdes, ¿no es cierto? Para todo el parque... Es que ahí hay una diferencia. O sea, hay 2 elementos importantes. Una es que estas restricciones vehiculares típicamente, ¿no es cierto?, están asociadas a que la gente se ha comprado un segundo auto y al final va a terminar peor. Y efectivamente hay evidencia de eso. Ciudad de México implementó una cosa similar el año 90 y efectivamente fue un desastre porque terminamos con más autos y con más congestión. Lo que se busca acá es evitar eso. ¿Y cómo se evita esto? Como tú dijiste, oye, hay una posibilidad, una opción de pagar un pase diario para eximirse de la restricción. Pero es carito, 9.000 pesos diarios, entonces va a ser de uso excepcional y no... Algunos lo pagan, otra gente no lo paga. Entonces, ahora, respecto de la diferencia entre los autos de distintos años, algunos son más contaminantes que otros. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que durante los meses de otoño y invierno, cuando la contaminación es un problema, que el pase diario solamente esté disponible para autos que cumplen con una cierta norma, que es la Euro 3, que más o menos te dice que los autos del año 2000 y más nuevos tienen la opción de pagar el pase, pero los autos más antiguos, del 2000 anteriores, ni siquiera tienen la opción de pagar. Ni siquiera pagando. ¿Te fijas? Y eso es en otoño e invierno. ¿Y primavera y verano? Cualquiera puede pagar, porque en primavera y verano el problema básicamente es congestión. O sea, hoy día el problema de contaminación, si no es cero, es mucho menor que en otoño y invierno, como tenemos todas las emergencias y las preemergencias. ¿Con esos principios vos quejado o queda alguno de los ejes fundamentales? No, hay un eje que es fundamental, el más importante de todo, que básicamente nosotros tenemos que buscar una forma de compensar a aquellos grupos en general de menores ingresos que posiblemente van a tener que dejar su auto en su casa. Porque no pueden pagar los 9.000. Y hay 2 maneras de compensarlo. Una es decirles a ellos, mira, ustedes van a tener que dejar el auto en la casa 2 días a la semana. Pero los otros 3 días van a poder usar el auto a una velocidad más alta. O sea, van a demorarse menos. Y hay una ganancia ahí. Pero van a tener que dejar el auto 2 días a la semana. Perfecto. Y la manera de compensar eso es, con todo lo que se recauda de este pago, ¿no es cierto?, del pase diario, que vaya 100% al transporte público. Que puede ir de 2 formas, a rebajar la tarifa, ¿ya?, o a mejorar, ¿no es cierto?, el servicio vía un aumento de frecuencia. ¿Cuánto se calcula que sería esa recaudación? Si se recauda como 500 millones de dólares al año aproximadamente, con 2 días. Sí. Si se va 100% a disminuir tarifa, la tarifa puede bajar en un 36%. Eso es nuestra estimación. Buenísimo. Y con eso, todos los grupos de ingresos, porque nosotros en el estudio básicamente dividimos el impacto para 5 grupos de ingresos distintos, desde el más alto, ¿no es cierto?, los 5 quintiles. Con eso, todos los grupos de ingresos quedan mejor con la propuesta que sin la propuesta, porque hay beneficios agregados que son importantes. La pregunta es cómo se reparte. Y necesita esta medida de redistribución. Si no, estamos con un problema. Juan Pedro, esbozada los ejes fundamentales. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Mira, yo creo que es una propuesta interesante. Sin embargo, yo creo que hay que también tomar en cuenta algunos otros aspectos también. Yo considero que hay que, primero, pensar qué es lo que va a pasar con el sistema público de Santiago, con el Transantiago. En particular, si tú bajas a la persona del auto 2 días a la semana, tú tienes que ofrecerle una mejor alternativa, digamos, para transportarse. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente si yo me bajo del auto un día para no pagar los 9.000 pesos, por ejemplo, y me encuentro con que el servicio sigue siendo el mismo, los tiempos de demora probablemente siguen siendo los mismos, y por lo tanto probablemente puede que yo a las pocas semanas o al poco tiempo decida volver finalmente al automóvil también. Por lo tanto, en la transición, porque si le invertimos estos 400, 500 millones de dólares va a mejorar, pero va a haber una transición compleja. Es que yo creo que ahí está el punto central de esta política. Yo creo que una de las cosas para que efectivamente funcione, a mi juicio, es que efectivamente estos fondos se traspasen hacia el sistema de transporte público en Santiago. Pero vamos a suponer que esta política incluye eso como un principio indiscutible. Es que mira, piénsalo. Hoy el Transantiago se le inyecta una cantidad de dinero gigante.
¿Cuánto más o menos para que sepamos? ¿Cuánto es el presupuesto anual del Transantiago para Santiago? Yo me acuerdo que fue una época fueron $1.000 millones que se le inyectaron. No me acuerdo si para el régimen o si se le inyectó una vez para una mejoría. Más los fondos espejo también que van hacia todas las provincias. Ahora, ¿cuál es el punto finalmente? Entonces, si tú inyectas más dinero, efectivamente vamos a tener un mejor servicio. Yo creo que ahí está la pregunta, porque finalmente tenemos que tratar de traspasar estos beneficios, en particular al automovilista, por decirlo, que es el más pobre, que tiene menos dinero. Porque finalmente, ¿quién se va a ver más beneficiado? Va a ser el que está efectivamente dispuesto a pagar los 9.000 pesos y ahorrarse la congestión. Pero finalmente, si es que no se traspasan bien los beneficios, vamos a tener personas que finalmente van a sentir que están, pero tu duda es cómo en peores condiciones. Tu duda no es en el diseño de la política pública que se propone, sino en que cómo se implementa. Yo creo que es interesante, claro, pero cómo se implementa, cómo nosotros efectivamente podemos tener la seguridad de que se van a transferir estos fondos a la población y en particular a la población de menores recursos, que ahí está un poco el tema, porque finalmente... Pero si es en la baja de tarifa, como dice Juan Pablo, ¿te parece que está satisfecha esa inquietud al menos? A ver... Si pasa tarifa, por ejemplo. Sería fantástico. ¿Tú tienes la duda de que suceda eso? Tengo la duda. No, a ver, yo creo que es una duda válida. Ahora, pero mira, deja de decirte algo que dijo Claudio Rego durante la presentación de esta propuesta hace una semana atrás, que me pareció muy, muy interesante lo que él dijo, el exintendente de Santiago. Dijo, mira, en políticas públicas el orden de los factores sí afecta al producto. Y el ejemplo es el siguiente. Te dice, hoy día implementar esta medida sin que la gente vea una mejora del transporte público puede ser fatal. Lo que hay que hacer, el timing es importante, y eso es la experiencia en todas partes del mundo, no solamente acá, en Londres también fue igual, o sea, se mejoró el transporte público y una vez que el transporte público se veía mejorando, llegó el momento de la tarificación vial. Hay tarificación vial todos los días, los 5 días de la semana. Para entrar a determinados lugares. Para entrar al centro de Londres. Lo mismo ocurre en Singapur, pero son pocas ciudades en el mundo, muy poquitas ciudades del mundo tienen tarificación vial, que en este caso sería que te cobren todos los días, los 5 días de la semana. Aquí estamos diciendo solamente que son 2 días de los 5. Eventualmente, de aquí a 10 años más, en muchas partes del mundo va a haber tarificación vial en todas las calles, porque hay un aumento de congestión inmenso. Pero es otro tema con los autos autónomos, etcétera, es otro tema. Entonces, es clave que efectivamente estos recursos sí se destinen, primero que todo. Y segundo, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, que debiéramos ver en un momento un cambio en la cara ¿no es cierto?, del sistema de transporte público de la ciudad. Y eso va a cambiar, y va a cambiar pronto. Vienen nuevos contratos, vienen nuevos buses, vienen buses eléctricos, hay nuevas líneas de metro. Yo creo que el momento es el correcto. Hoy es el momento, o sea, de aquí a un año más uno podría empezar a pensar, oye, esta propuesta puede tener mucho más aceptación, producto de que uno va a ver una mejora en el transporte público. Y estos recursos que estamos hablando acá, ¿no es cierto?, que se vienen de la recaudación del pase diario, tienen que inyectarse en su totalidad. No es que uno diga, van a ser usados, ¿no es cierto?, para básicamente pagar el subsidio. No. Esto es adicionalmente al subsidio, ¿no es cierto?, que se paga año a año, que es parte del presupuesto, ¿no es cierto?, que se discute en el Congreso todos los años. Es aparte. ¿Cómo podría controlarse una medida como esa? ¿Cómo a ver, yo pagué los 9.000 pesos, yo tengo la patente 9, por ejemplo, cualquier cosa. Sí. A mí me tocaba restricción. O va a depender si te para un carabinero o una persona y te dice, si te llego a parar la multa va a ser de tal nivel que mejor no te arriesgues, porque o hay algún sistema tecnológico. Esa es la mejor forma de hacerlo. O sea, las multas tienen que ser altísimas. Si tú, efectivamente, yo creo que Ahora, déjame darte dos ejemplos que la gente siempre discute este tema de la fiscalización y que yo creo que es importante despejarlo una vez para siempre. Se puede fiscalizar. El mejor ejemplo es la política de Santiago en el año 93. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan, que se eximió a todos los autos con convertidor catalítico. Sí. Y bueno, eso nosotros lo estudiamos muy bien. Y efectivamente uno ve una diferencial de precios bien importante entre el auto del año 92 y el auto del año 93, que hoy día parado el año 2006, cuando hicimos el estudio, son exactamente iguales. O sea, son autos que son iguales. La única diferencia es que uno tenía restricción y el otro no. Vimos una importante diferencia de precios. ¿Qué te indica eso? Que la fiscalización estaba funcionando y muy bien. En Ciudad de México el año 89 también funcionó perfecto. O sea, la fiscalización yo creo que está. Ahora, ahí había un sello verde de este tamaño pegado en el vidrio. Pero hoy día tú tienes patente y tienes, efectivamente, y puedes ir controlando con un sistema, ¿no es cierto? Hoy día la computación te permite... Sí, pero ¿cómo puedo saber si el auto patente terminaba en 2, que hoy le tocaba parar, paró o no paró? Ahí viene un auto con 2. Pero tú pagas el día anterior, tienes que pagar, tal como, por ejemplo, hoy día como ocurre en Londres, hoy día tienes que pagar el día anterior para entrar a la ciudad. Ya. Y si tú no estás, y te registran tu patente y no está pagada el sistema, ¡pum!, parte automáticamente. Perfecto. Bueno, es que esos son temas que son bastante relevantes. O sea, ¿quién recauda? ¿Quién fiscaliza? ¿Me entiendes? ¿Cómo se fiscaliza? Con la inteligencia artificial eso puede ser más fácil. Claro. Sí, entonces está resuelto. Hoy tenemos, por ejemplo, cámaras en diferentes lugares de Santiago y es factible poderlo hacer.
Ahora, también yo un poco lo que te quería mencionar es un poco el considerar que hay otros impactos también. ¿Qué es lo que sucede con las pymes, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucede con la distribución, con la logística urbana? Porque finalmente también va a haber un incremento en los costos de distribución dentro del Gran Santiago. Y esos costos también, un poco la pregunta, bueno, ¿cómo se van a transmitir finalmente a los clientes finales? También ese otro aspecto, porque puede haber un encarecimiento de los costos de distribución y eso también puede tener un impacto finalmente en el usuario final, que va a terminar pagando un artículo que va a ser un poco más caro. No, absolutamente, pero lo que pasa es que lo importante aquí es entender algo. Hoy día, cuando uno saca un auto y circula por las calles de Santiago, está, ¿no es cierto?, imponiendo un costo en todo el resto. Le está aumentando el tiempo de viaje a todas las demás. Y es un costo que hoy día no se está pagando. Y un empresario que hoy día, ¿no es cierto?, tiene que pagar un montón de cosas, mano de obra, maquinaria, arriendar terreno, etcétera, etcétera, está pagando un montón de costos. Pero hay un costo que no está pagando hoy día. Transportarse en la ciudad. Cuando las calles, ¿no es cierto?, cuando no había un problema de escasez vial, no era problema. Básicamente, ¿no es cierto?, el impacto en la congestión era mínimo. Hoy día eso ya cambió y va a seguir aumentando en el tiempo. Ese costo es importante que hoy día ya se empiece a internalizar. Juan Pedro, ¿te fijas? Si no es esta alternativa, es la tarificación vial como la de Londres. Sí, efectivamente. Pero ¿tú estás de acuerdo en que algo va a pasar respecto del costo que significa meter un auto particular en una ciudad como esta? ¿O tú crees que todavía hay espacio para que haya esta libertad de uso? No, yo creo que ya tenemos que ir pensando en las diferentes políticas públicas para poder hacer frente a una ciudad como Santiago, que hoy todavía es vivible, creo yo. Pero no queremos llegar a ser como Ciudad de México o como Lima probablemente, o como Bogotá, que son ciudades que hoy actualmente tienen una gran congestión. Por lo tanto, yo creo que tenemos efectivamente que buscar diferentes alternativas de política pública para poderlo solucionar. Ahora, por ejemplo, también hay otras alternativas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el compartir auto, el carpooling que se llama. Yo hace un par de semanas atrás estuve en Estados Unidos y en un par de ciudades hay una línea dedicada exclusivamente para las personas que comparten autos. Y en la hora punta, por ejemplo, tú vas lleno de autos, pero el carril que es para compartir auto va vacío. Entonces, por ejemplo, ¿se ha probado en Chile eso? Tengo entendido que no, pero de acuerdo a mi conocimiento. La evidencia sobre esos sistemas es bastante mala, que funciona bastante mal, porque lo que ocurre es exactamente lo que tú dices. El carril donde van los autos compartidos se usa no mucho. En cambio, los otros carriles hay mucha congestión, muchísima congestión. Entonces, al final, la solución ha sido peor incluso. Claro. La evidencia muestra que esos sistemas no han funcionado. Ralentiza la generalidad y se usa poco. Si uno entonces hace una mirada completa del uso de la vía, al final esos problemas han sido perjudiciales. Sí, mira, yo creo que, lamentablemente, llegó el momento en hay que sincerar los costos. Yo creo que eso no. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Yo pienso que la tarificación vial, hoy día, introducirla hoy, no es viable. Porque básicamente son 5 días. ¿Y si le pones siquiera para el centro de Santiago? Yo creo que hoy día es difícil que sí sea. Ha costado mucho. O sea, no la vemos en casi ninguna parte del mundo, como te digo, son muchos pocos lugares. Esta es una alternativa, partir con la restricción vehicular, que es algo que conocemos más o menos. Y eventualmente a futuro uno podría empezar a pensar que si tú te fijas que si aumentas la restricción de 2 días a la semana a 5 días, ya estás en tarificación vial. Porque básicamente estás diciendo que cada día que saques el auto es tarificación vial. Pero yo preferiría algo más gradual. Este modelo que proponen ustedes para Santiago, 2 cosas. Primero, si se usa en alguna parte del mundo, y otra, si es que está pensado también, por ejemplo, para el Gran Concepción, para Puerto Montt, Valparaíso, Antofagasta, otras ciudades de tamaño medio para grande. Déjame contestarte la segunda pregunta. La ministra hizo exactamente la misma pregunta que tú en el taller. Dijo, esto no solamente es importante para Santiago, sino para muchas otras ciudades, efectivamente, en que el problema de congestión está aumentando. Así que sí, o sea, nosotros calibramos todo para Santiago, todos los datos para Santiago, no hemos hecho la calibración para otras ciudades, pero efectivamente se puede hacer. Sí, efectivamente. Respecto a lo primero, se usan otras restricciones vehiculares en muchas partes del mundo. O sea, tú mencionaste Bogotá, en San Pablo, en Ciudad de México, en varias ciudades en China, incluso París, en un montón de lugares. Ahora, esta idea del pase diario, de pagar un pase diario para eximirse de la restricción, existe en un solo lugar del mundo. En Cali, Colombia, que lo implementó a partir del año 2017. Y efectivamente lo que ellos hacen con toda esa recaudación, ¿a dónde va? Al transporte público. Y ahí tienen un transporte público. ¿Esa es la ciudad colombiana que tiene el gran? ¿Es Medellín? No, el que tiene el Transmilenio. ¿Es ¿Transmilenio? No, ese es Bogotá. Es Bogotá. No, esto no tiene. Pero básicamente acaba de partir, o sea, lleva 2 años, un año y medio.
Pero es el único lugar del mundo donde existe esta idea del pago, ¿no es cierto?, un pase diario para poder eximirse de la... ¿Ha funcionado bien? Es que hay un problema. Y que no es el problema que tenemos nosotros. Allá la gente ya se compró el segundo auto. Entonces como que llegó un poco tarde. Por eso tú crees que hay apuro. Hay que hacerlo antes que la gente efectivamente... Hoy día, por ejemplo, en Bogotá, la restricción son 50% todos los días. Día por medio tú tienes tu auto restringido. ¿Y qué ha pasado? La gente se ha comprado 2 autos. En Sao Paulo es lo mismo. Sí. Todavía nosotros estamos llegando a eso y es el momento de hacer una restricción, como nosotros la llamamos en el título del trabajo, inteligente, que evite efectivamente esto, la compra del segundo auto. Juan Pedro. Mira, un poco lo que pienso yo es qué es lo que sucede con la gente, con las personas que el día de hoy están pagando 50.000 o 60.000 pesos por un tag y son automovilistas cautivos, por decirlo, porque están en zonas de Santiago donde efectivamente van a tener que... No hay otra y tienen que desplazarse. Entonces estamos hablando de personas que hoy día van a ver incrementado su costo fijo, digamos, familiar, probablemente en Sí. 36.000 pesos, claro. más, No, 18 por 4, 72. 8, 72. Claro, entonces, ese es un tema también, yo creo que vale la pena considerar. Por lo tanto, vuelvo a insistir, yo creo que es fundamental cómo se traspasan los fondos que se recauden a mejorar el sistema público de transporte. Porque si no, vamos a tener una persona que va a doblar su costo, digamos, de desplazamiento y va a sentir, si es que no pasa eso, que completamente perjudicado. Entonces, yo creo que ese es un elemento central dentro de no puedo estar más de acuerdo con que efectivamente tú tienes que buscar manera de compensar a algunos que quedan peor, y hay que hacer otro traspaso. Otra alternativa, que también fue mencionada en este taller, es buscar, por ejemplo, quizás a nivel comunal, porque no puede ser a nivel de la persona, porque si no se rompen todos los incentivos en el margen. Pero a nivel comunal, a lo mejor algunas comunas que están más lejos donde el transporte público hoy día básicamente es deficiente. Sí. Uno podría pensar, por ejemplo, se rebaja en el permiso de circulación, pero a nivel de la comuna, porque tú lo haces a nivel del individuo. Oiga, yo pago este pase y después usted a final de año me descuenta el permiso de circulación, rompo todos los incentivos, ¿no es cierto? Porque básicamente me está saliendo gratis. Pero a nivel comunal, permiso de circulación, por ejemplo, que podrían ser en algunos lugares estratégicos. Sí, pero la gente va a ir a sacar permiso donde es más barato. Bueno, esa es una alternativa que habría que restringir. Por ejemplo, no, habría que demostrar residencia, efectivamente, residencia en este lugar. Que eso ya ocurre en algunas partes. Por ejemplo, en Chiloé tienen un incentivo de pago, lo supe un momento, y no cualquiera saca patente ahí. Hay que demostrar residencia porque tienen... Eso es lo que estoy pensando. Se puede hacer buscando, se puede hacer de esa manera. Interesantísimo. Y esa es otra alternativa. Juan Pablo Montero, Juan Pedro Sepúlveda, muchísimas gracias por venir a debatir estos temas de tanto interés ciudadano de día a día. Y bueno, hay cierta urgencia, según Juan Pablo, que es el autor de este estudio. Vamos a algunos de estos días invitar a la ministra a ver qué piensa y cómo se le puede dar curso, al menos a discutir un proyecto como este. Les agradezco a los dos por estar esta noche en Vía Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Que esté muy bien. Pausa y volvemos. Yo pues mientras con la alergia estornudo, que es terrible esta época del año. Nada grave. Vamos a revisar cuál es el resultado de la pregunta en la cual los invitamos a participar. Si crees que el proyecto que propone restricción vial, como lo estábamos planteando recién, con pase diario, ayudará a disminuir la gestión vehicular de Santiago, como dice el estudio. 25% cree que no, 25% cree que sí, 75% cree que no. Eso no es la alergia, es la dislexia. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl. Tenemos muchísimas noticias. Contraloría cuestionó 28 destinos por viajes, polémicos viajes de autoridades. Tenemos videos, noticias del mundo, de Chile, así que los invitamos a entrar a este portal de noticias que es de los más visitados de Chile y muy, pero muy completo. Revisemos el tiempo. Vamos. En este momento en Santiago hay 17,8 grados en Santiago en este momento. ¿Qué pasará mañana y pasado? Martes y miércoles, máxima 30, despejado, máxima 29, despejado para el miércoles. Parejito entonces con la temperatura que es alta. Ojo con el sol, los factores solares ayudan. Puerto Montt, región de los lagos, máxima 17 grados para mañana, parcial estará. Antofagasta, región de homónima. Antofagasta, máxima 20, estará nublado, máximo 21 grados. Ya lo saben.
Y estamos celebrando 40 años de la Teletón, un gran y maravilloso regalo que nos hacemos para todos. Sigámoslo haciendo con las ganas de los de ayer y los de hoy, muy especialmente con los que nos siguen mañana, porque todo regalo viene con un papel, el nuestro, de seguir haciendo nuestra Teletón aún más grande, aún más fuerte, ayer, hoy y siempre. Teletón 40 años, 30 de noviembre, 1 de diciembre, el regalo de todos. Estábamos escuchando ya de fondo algo que nos sonaba familiar, ¿cierto? Annie Mae Bullock. ¿Le suena, cierto? No, no le suena. Pero si le digo Tina Turner, ¿le suena? Sí, ¿no? Bueno, hoy cumple 79 años esta artista. Cantante norteamericana, oriunda de Tennessee. Ha sido catalogada como la reina del rock. Tina Turner tiene una carrera tan extensa y diversa que es difícil encasillarla en una sola categoría. Se podría decir que es una verdadera showwoman. Eso es lo más completo para ella, que ha pasado por todos los estilos musicales. Además, a lo largo de su vida, ha sido cantante, compositora, bailarina, escritora, coreógrafa, actriz, completísima. En sus inicios, en los 60, tenía un dúo con su marido. Época dulce en términos de éxitos, pero triste en su vida personal, donde fue víctima de abuso y violencia doméstica. Su exitoso renacer artístico comenzó precisamente con la separación de su marido y el inicio de una carrera de solista que la sitúan entre las grandes de la música. Con Proud Mary, de esta versión de Tina Turner, despedimos la vía pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.